Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Estamos otra vez en otro programa muy especial, en este caso en el bar Sportman, acá frente a la Biblioteca Nacional, a la Universidad, a la Facultad de Derecho. Y la idea es conversar con el investigador, con el escritor Juan Álvarez Márquez. ¿Cómo andás, Juan? ¿Andás bien? Muy bien, un gusto de estar en Uruguay y de vuelta en el programa contigo y que se pueda seguir haciendo cosas a pesar de este paréntesis largo de pandemia que nos toca. Con Juan estuvimos hablando a la última vez precisamente de la pandemia, de la epidemia, de la fiebre amarilla, ¿no? Sí, exactamente. Un antecedente. Sí, un antecedente en otro, muy diferente del tema que vamos a tratar hoy, pero sí en relación a la tesis que yo había hecho en el año 96 sobre las epidemias en Montevideo, y que tiene sus lecciones, siempre el pasado frente a lo que pasa hoy día. Interesante. Vos sabés que acabo de ver un libro que todavía obviamente no lo leí, es una tesis doctoral editada acá en Montevideo. Y precisamente habla de los desastres naturales en la historia, en la política, y menciona tres en la tapa mismo. Menciona la fiebre amarilla, las inundaciones del año 59 y COVID-19. Es una tesis que salió ahora, el autor ahora no me acuerdo, pero bueno, digamos, ver cómo Uruguay, que parece un país tan tranquilo, también tuvimos nuestros traumatismos, ¿no? nuestras historias. Sí, que marcan mucho una memoria y que persisten. Seguramente los niños de hoy se van a acordar perfectamente y hablarán a sus hijos de todo este fenómeno, que son marcas intensas que quedan en el tiempo. Sí, quedan en el tiempo, quedan en la memoria, quedan en este caso de los niños, como decís vos, pero van a quedar también en el imaginario colectivo. Pero bueno, tiene que ver la charla de hoy, no tiene nada que ver con los desastres naturales, pero sí tiene que ver con Uruguay, con este país que pasan cosas siempre sorprendentes. Juan Álvarez Márquez está a punto de sacar de publicar un libro, ¿sobre quién? Sobre un personaje que tiene un nombre muy largo, Jean-Charles André Giraud de Badet. Ese es el nombre francés de origen, muy conocido después en Uruguay simplemente como Badet o como André de Badet. Un hijo de franceses, nacido en el Uruguay, pero que desde su más tierna infancia, digamos, se instala en el Uruguay con sus padres y que va a desarrollar una vida en el Uruguay muy importante desde su nacimiento hasta la década prácticamente de 1930. André Giraud de Badet es un nombre que, a mí me sonó, me lo contaron, me lo explicaron gente como Carlos Pellegrino y otra gente más, Fernando Luzonó también, otra gente, pero que a la gran mayoría del público uruguayo es desconocido, y son esas cosas que llaman muchísimo la atención, porque André Giraud de Badet, por un lado vamos a hablar ahora de su vida, de su obra, pero hay algo que llama mucho la atención, que son sus contactos, ¿no? Un hombre que estuvo vinculado con gente inverosímil la cantidad de gente que conoció y que realmente frecuentó. Y otra cosa que parece de André Giraud de Badet es el tema de Villa Colón. Todo esto este hombre lo hizo desde Villa Colón. ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad yo me ocupo un poco de lo desconocido. Ya mi primer libro se llamaba Susana Soca, esa desconocida, vinculada también a André de Badet por otras razones. Tengo otro libro que está inédito sobre Manuel Bartholdt, un pintor de origen ruso que pasa por Nueva York y que vive en el Uruguay, y después vive y muere en el Uruguay, y también André de Badet, que efectivamente crece en Colón, en lo que es la propiedad de sus padres, vinculado al Hotel Colón y a todo ese gran proyecto de urbanismo que había desarrollado Parfait Giraud de Badet, que era su padre, que muere cuando él es niño, tiene 6 años a la muerte de su padre, y él en realidad lo cría su madre, su tía y sus tías y su abuela. Y él desde ahí... Y tiene un padrastro también, ¿no? Y tiene un padrastro, pero el padrastro viene después, un poco posteriormente, más bien durante su adolescencia.
Y este hombre, educado por su familia, educado también por un preceptor que viene especialmente de Francia, que era vecino de la propiedad de esta gente en el Béarn, digo, la particularidad, no digo, hay una coincidencia específica de que tanto André de Vadé como Supervielle y otros inmigrantes que vienen de esa zona, de la zona bearnesa. ¿El Béarn dónde está exactamente? El Béarn está en el suroeste, muy cerca del País Vasco, ya, bueno, y en esa zona, en ese pueblo que se llamaba Escos, había un profesor que es convocado por la familia, es decir, lo contratan y lo traen en el Uruguay para que se ocupe de la educación y de la formación de Vadé, que es un poco su parte. Y a partir de eso, Vadé ahí estalla en todo lo que es una, digamos, proyección de cultura y, digamos, un poco espontánea, en un mecanismo de reproducción, es decir, que él está en Montevideo, van a París una vez por año, una vez cada 2 años, hacen esos viajes largos en barcos, se instalan en París y en otra propiedad que ellos tienen también cerca de la región parisina, vienen y todo lo que él ve en París de libros, espectáculos, es realmente un paseo, alguien que realmente va a traer elementos, primero, digamos, culturales cercanos, como ser libros, pintura, bueno, y después, posteriormente, personajes, y de eso vamos a hablar. Sí, de todas formas, todos esos paseos, esos viajes a Europa, lo hacían otras personas, lo hacían muchos uruguayos, muchos argentinos, y en el caso de él es como, digamos, hay un talento, un catalizador, algo que sintetiza todo esto. Pero antes, una pregunta, lo del Béarn, me quedé pensando que es una zona francesa del sur, y de que vinieran de esa parte, porque ocurre que Lautréamont y Laforgue venían de Tarbes y que también eran de ahí, ¿o no? Exactamente, sí, es toda esa zona, es toda esa región, y ellos vienen de ahí también porque hay como una confluencia normal, yo diría... una corriente migratoria. No, una corriente de aguas, porque en realidad, ¿por qué pueden venir ahí? Como toda esa gente, una cosa, la primera vez que estuve en esa región y que fui a Po y estuve viendo cementerios, por ejemplo, de Po, vi que había cantidad de tumbas en el medio de la montaña, pero de gente y decía muerto en Santiago de Chile, muerto en Montevideo, muerto en Buenos Aires, es decir, toda esa gente que partía con la compañía marítima de Guipúzcoa, bueno, toda esa gente que viaja y que se encuentra partiendo del universo, pues salen de ahí tienen los grandes puertos de Burdeos, por ejemplo, claro. Y bueno, y entonces es como un canal fácil, digamos, para embarcarse hacia América del Sur. Y eso es, digo, y efectivamente las familias lo hacen porque después es toda una red de conocidos. Es decir, uno viene porque viene el otro, es decir, viene un amigo, después, bueno, los Supervielle, por ejemplo, es diferente, ya tenían una actividad, tenían el banco, entonces, bueno, después, pero a su vez ellos traen a otra gente. Y en el caso de Vadé, efectivamente el padre también trajo a varias personas, entre ellas una familia que yo menciono, que es la familia Filerin, que el padre de Vadé los trae y los instala en Colón para que vivan como, digamos, como habitantes, porque la idea era tener como una especie de colectividad francesa, digamos, en ese lugar. Tiene que ver, perdón, con que Uruguay era un país muy afrancesado, estaba en una zona, la francofilia que había en Uruguay era impresionante. Yo una vez leí, ahora pero no me acuerdo dónde, de que había 4 países, 4 zonas que no eran francófonas, que no hablaban francés, que eran las principales en cuanto a la francofilia, y figuraba Uruguay, me acuerdo que figuraba Turquía, y no me acuerdo si era Canadá o algo así, no me acuerdo de los otros 2 países, las otras 2 zonas, que son lugares, cuando digo francofilia es vínculos estrechos, culturales, directos con Francia, ¿no? Y que Francia obviamente alimentaba, ¿no? Siglo XIX. Ahí yo recuerdo un informe, yo cuando estuve haciendo mi tesis sobre las epidemias, trabajé en los archivos de asuntos exteriores francés. Y había en los informes consulares un informe de un cónsul llamado Maillefer, y Maillefer dice en un momento de que Montevideo representa uno de los puntos más importantes, no solo por el comercio que había de portuario, que era muy importante, sino por la alta estima que tienen los uruguayos de la República Francesa y de Francia, y bueno, eso es importante. Y después iba a decir que lo que hubo una gran adaptación fue también en el medio, es decir, a mí me pasaba me pasó la primera vez que fui a la zona precisamente del Béarn, que me encontré con gente que me hizo acordar a campesinos que había visto en La Valleja, en Minas, y era esa gente, un viejo campesino que está con un pantalón de pana, una boina vasca y no sé qué, en el medio de la colina
con las ovejas, y el mismo paisaje lo había visto en Francia. Es decir, que hay una actividad económica que sabían hacer. Digo, en la vida pastoril, lo que podía hacer un inmigrante de Béarnais, podía llegar a una zona que aparte era la ventaja de que era todo, digamos, nuevo. Podía venir un inmigrante con unas pocas ovejas e instalarse a criarlas, porque digamos que no había competencia, porque era algo que se estaba haciendo recién. Y vos decís que el paisaje también no es tan diferente. Bueno, con unos unos metros de altura, pero como que bueno, en la zona de sierra y lo que es la premontaña no es tampoco tan diferente. Digo, en la zona sur. Pero Juan, una cosa es lo que todo el mundo conoce, que es que Uruguay del siglo XIX estaba en esa zona, digo, que en un momento había, no sé si la tercera parte o la cuarta parte de Montevideo era francesa, y donde había diarios en francés, donde la colonia acá contrata a Alejandro Dumas para que escriba una nueva Troya, en fin. Eso ya se conoce, o creo que más o menos se conoce con está Lautréamont y Laforgue. Pero Giot de Badet estamos hablando de gente que ya es posterior, ¿no? O sea, es posterior, es un fenómeno, es decir, posterior. Ya Badet tenía cuando viene a Montevideo ya tiene una experiencia en Argentina. Parfait Giot, que era el padre en realidad, porque el apellido Badet es el apellido de la madre, que se lo crean después. Pero y él no es Béarnais. Giot es de la región parisina, y él tenía ya empresas en Argentina y en el sur de Brasil, y sobre todo dedicadas después a la forestación. Entonces, bueno, tuvo todas esas empresas grandes, y cuando viene al Uruguay ya es por la década de 1870. Y bueno, la época corresponde con el gobierno de Santos, de la Torre, y después consiste con toda una especie de ola general que había de una tendencia al progreso de las empresas, bueno, la llegada del tren, los grandes, digamos, pioneros en el desarrollo ganadero. Él precisamente tuvo una cabaña de ovinos en Colón que se llamaba Le Rambouillet, porque criaban ganado de raza Rambouillet, ovejas con más lana, bueno. Efectivamente, eso digamos es la parte de él, y ahí va a terminar, porque ya prácticamente en el 90, 1890 ya muere el padre. Perdón, entonces sí. André Giot de Badet es el apellido de la madre, según te entiendo. No, el apellido del padre es Giot, simplemente. Ahora pienso que Giot, el hijo, se lo cambió, porque Giot en francés quiere decir cachorro, quiere decir perro chico. Sí, pero, digo, fonéticamente, exactamente, como se llama Giot. Bueno, pienso que un poco era por eso, y por otro lado es porque él en realidad, él crece con su madre y con sus tías, y la personalidad del padre prácticamente, digo, la sabe por anécdota, pero no tuvo un vínculo real. Y sí lo tuvo mucho con la familia de su madre. A su vez, por eso el título se llama un poco El Príncipe del Jawel, porque la familia de los de Badet eran nobles, y hay una mujer que fue un ancestro por parte de la madre, que había sido dama en la corte de Enrique IV. Bueno, había todo un vínculo con esa zona del Béarn, y ellos como que habían seguido un poco apuntando a ese título, digamos, de nobleza por parte de la familia de la madre. Pero ¿y el Jawel por qué? ¿Y el Jawel por qué? Porque los Badet en el año, ya en el 1800, fines de 1800, justo antes que muera el padre le encarga a Lemonnier, al arquitecto francés, a Edouard Lemonnier, que le haga una construcción en esa zona, que es una zona completamente aislada, y era donde el padre quiere hacer toda una implantación de bosques. ¿En Maldonado también? En Maldonado, sí, el departamento de Maldonado, lo que es hoy día el barrio Beverly Hills, que es un barrio hoy día bastante costoso. Bueno, y se instalan en esa zona y hacen un gran parque deforestado que va desde esa casa hasta lo que es lo que se llamaba el balneario El Placer, que está frente a la barra de Maldonado, y que en esa época se cruzaba con balsa el arroyo, y bueno, y era un lugar realmente como de veraneo, bueno. Y ahí ese lugar lo invadieron, digamos, realmente, digo invadieron porque le dieron mucha vida la madre de Badet, con Badet, que era joven, y tías y abuelas, y se instalaron ahí, crearon, yo que sé, un coto de casa, hacían reuniones, hacían grandes banquetes, hacían comidas al aire libre, pero todo imponiendo lo que fue una nueva cultura de comida francesa, de comida tradicional y todo eso, coincidiendo con la instalación en Punta del Este de lo que estaba haciendo Madame Pitot con la Cigale. Fue la misma época, y con grandes casas que estaban ya en Punta del Este, algunas familias
una de San Carlos, por ejemplo, como los Seijo, que tenían un gran chalet que se llamaba Loreley, que es como un castillo casi medieval, donde hoy día, antes, donde está la Liga de Fomento y el puerto, en esa zona. Y había como una especie, Supervielle estuvo ahí en el año, cuando se casó con Pilar Saavedra en el 1906, estuvieron también en esa zona, es decir, había un vínculo de ingleses, franceses y gente montevideana que empezaron a levantar sus casas ahí, y el famoso Emir Aslan, que era de origen libanés, que vivía en Buenos Aires, que había sido director de una revista literaria, pero que venía al Uruguay, que correspondía, y que había hecho hacer también por Le Monnier una gran casa que se llamaba La Chaumière, y que después precisamente era una casa de techo de paja que se prendió fuego y desapareció. Pero para decir que hubo todo como una especie de vida incipiente, claro, de un cierto, savoir-faire, savoir-vivre, una cuestión como francesa, y como que reproducían un poco el esquema. Después se crea el Hotel Biarritz, también inspirado en el mismo estilo, y en todo ese medio de esa vida de sociabilidad empieza lo que es la actividad de Badet, muy vinculada al espectáculo, y atraer, no como empresario, sino como amigo, a grandes figuras como fueron Josephine Baker en el año 24. Hablas de André de Badet. André de Badet, ya el hijo. Trae a Josephine Baker porque se habían hecho amigos en el 24. Y se la trae y hacen esa gira famosa. Ella hace esa gira famosa que tiene muy poco éxito, porque primero va a Santiago de Chile, donde son muy pacatos y dicen que esta mujer desnuda, negra, que no puede bailar arriba de un escenario, y no van ni siquiera a verla. Buenos Aires ya es diferente, van a verla, pero algunos teatros que son más tipo cabaret y ya tiene otro público, pero donde tiene más éxito en realidad es en Montevideo, que se presenta en el Teatro Artigas. Hay una foto muy linda de ella que está sobre el piano, con su típico traje de bananas y todo, y ella va a pasar una temporada de Jawel antes de embarcarse de nuevo para Europa. Una de las cosas más sorprendentes de André de Badet, digamos, ¿no? Pues yo lo conozco como André de Badet, pero es André de Badet, es que él haya hecho, además de ser un catalizador de toda esta cultura, de toda esta moda, de toda esta este savoir-faire, como decís vos, que haya hecho 2 canciones que cantó Josephine Baker, las haya escrito él. Exactamente, es decir, que él se consideraba poeta, tuvo después un premio importante de la Academia de Letras francesa por su producción poética, por un libro específico que se llama Cuentos del Claro de Luna, pero lo que sí es conocido es que su obra, si por ejemplo vamos al repertorio de la Biblioteca Nacional Francesa, se encuentran todas el registro de canciones que él hizo, que son, yo no las conozco todas, pero prácticamente logré repertoriar unas 240 canciones que él compuso, o sea, no solo para... Era letrista de canciones, y de canciones que, digamos, lo que eran los éxitos de la época, que fueron esas canciones de Josephine Baker, una que se llama Bajo el cielo de África, Sous le ciel d'Afrique, y después la famosa, que fue muy impuesta y que hasta se tocó en el Uruguay cuando vinieron los Lecuona Cuban Boys, que era la conga Ricotti, que es muy, muy conocida, y después otras canciones, y una de ellas que es, digamos, su gran... Para los franceses la más conocida y la más puesta en valor, que se llama la Chalana que pasa, Le Chaland qui passe, y es un barco que pasa sobre el Sena, y es la historia de amor entre un marino y una chica joven, y esa canción fue realmente utilizada para una película también muy buena, La Talente, de Jean Vigo, una hermosa película, y la música de esa... muda, ¿no? La película muda, y lo único que está es la canción esta de Badet, que después se transforma en Italia en la famosa canción Parlami d'amore Mariù, que está traducida al italiano, y sí, es toda una conexión. Conoció a Carlos Gardel, porque también compuso varios tangos. Su vínculo musical más fuerte con el Uruguay fue con Brocua, y Brocua compuso la música de 2 óperas que hizo Badet y que las realizó en su casa, en Escós, porque en la casa de Escós Badet logró crear, durante la época de la guerra, un teatro al aire libre.
tenía un parque gigantesco y en Perdón, ese... Escos es en Escocia es en el Villacolón. Béarn, no, es en Béarn. Francia, sí, Ajá. sí, ya estamos hablando de Francia. En esa casa, que era propiedad de la familia materna, él genera un teatro, un anfiteatro en realidad, y ahí reciben a los actores de la comedia francesa que estaban ya censurados por el régimen nazi durante la ocupación en París, y se van ahí a actuar. Es decir, las temporadas de teatro se hacen en... Ahí está con Susana Soca también, que Susana Soca estaba en París bajo el dominio nazi, ella lo dice, y bueno, viviendo bajo ese invierno, esa represión de terrorismo de Estado que había con los nazis, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces ahí, en realidad, el vínculo entre Susana Soca y Badet, no tengo la raíz, puede haber sido un vínculo ya montevideano, antes de que, mientras estaba todavía Badet, que ya era joven. Exactamente. Sí. Y después tienen una amiga en común que es un personaje esencial para la vida de los dos, de Soca y de Badet, que es Valentine Hugo, la diseñadora que hizo el logo de la revista La Licorne, y es Valentine Hugo quien ilustra el libro Cuentos de Claro de Luna, con unas ilustraciones fantásticas, entre las que hay una en la que retoma, por ejemplo, una mano, hay un rostro que es el rostro de Napoleón, pero que está sostenido por una mano que es la mano de Susana Soca. Es una especie de collage. Valentine Hugo, nadie lo... es decir, por el momento nadie lo ha afirmado, pero es seguro que es uno de los pilares del surrealismo total. Ella fue un gran aporte para Paul Éluard, para André Breton, y ella ya había generado mucha creación surrealista, digamos, como antes que ellos, pero bueno, era mujer. Y en el caso de Valentine Hugo, ¿tiene algo que ver con Víctor Hugo, no? Sí, tiene un parentesco indirecto. Ella se casó con un bisnieto de Víctor Hugo, que era alguien también un pintor muy conocido que se llama Jean Hugo, y era una gran historia de amor muy fuerte, y tanto que ella, como no podía tener hijos y Jean Hugo venía de una familia muy católica y quería tener hijos, bueno, ellas hacen un acuerdo y ella cede a separarse, siguen siendo amigos hasta su muerte, pero ellos se separan para que él pueda casarse y él tiene después sus hijos, y los hijos recuerdan todavía de que la presencia de Valentín, que los cuidaba a estos niños, y a pesar de que ya estaban separados con el marido. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Juan Álvarez Márquez sobre André de Badet, o André Giraud de Badet, como yo lo conocía. Esto es solo el inicio, no hemos hablado ni siquiera de lo que realmente hizo André de Badet y de lo que significó para Delmira Agustini y para Ángel Falco. Después de la pausa, amigos, seguimos aquí en el Sportman, en la máquina de pensar. Gente, continuamos en la máquina de pensar, estamos en el bar Sportman con Juan Álvarez Márquez hablando sobre este libro, El Príncipe de Jagüel. André de Badet, o André Giraud de Badet, es un hombre de familia francesa que vivió en Villa Colón, cuando Villa Colón era un centro de cultura francesa. Es increíble esto, a principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, y donde Carlos Pellegrino me llegó a decir que había hasta góndolas y había diseños de Venecia o diseños de arquitectura francesa, había teatros, bodegas, en fin. Seguimos hablando con Juan Álvarez Márquez. Juan, yo te decía a los amigos de la máquina de pensar que todo lo que hablamos en el bloque anterior de André de Badet, ni siquiera hemos comenzado a hablar lo que significó este hombre joven cuando para Delmira Agustini, para Ángel Falco, también para Juan Carlos Onetti, que estaba en Villa Colón. ¿Qué fue lo que significó? Bueno, muy especial. Recién hablaste de todo lo que se había hecho de las góndolas, toda esa cuestión. Hay que situar esto en un contexto particular, que es el contexto del 900. Y en ese contexto del 900, tanto en Europa como en otros países, en Inglaterra y todo, estaba lo que se llamaban entre comillas, las locuras, en francés, les folies. Y mucha gente que tenía un gran poder adquisitivo estaban como muy, digamos, ensimismados, tenían todos los medios materiales, pero como que ya se habían aburrido de la cierta cultura convenida, digamos, de sus propios países burgueses y todo.
Entonces deciden como nutrirse de otras cosas. Y ahí viene toda esa, de nuevo, una nueva influencia orientalista, como había habido en el siglo XVIII. Bueno, y entonces de buscar elementos particulares en la cultura japonesa, exóticos, bueno, orientales, notoriamente, en la India, bueno. Y eso se ve en las construcciones y en todo. Lo que pasó en Colón, por ejemplo, bueno, hoy día está todo destruido, digo, lamentablemente, pero estaba en la parte patrimonial, digo, la casa de Badet con el hotel, y estaba la residencia, y estaba lo que se llamaba el pabellón, digamos, el pabellón de André, que era una especie de casa construida y decorada con elementos de todo el mundo. Es decir, una cosa muy excéntrica. Eso se perdió, que no hay nada. Eso se perdió, no hay nada. Quedan fotos y no queda nada. Lo que sí está, es decir, lo que nos queda es ese recuerdo de lo que puede haber significado efectivamente para la vida de los personajes que tú mencionas. Esta especie de... eran como islas, es decir, que... yo me acuerdo que hay un texto de María Eugenia, no es María Eugenia Ferreira, es Susana Soca sobre María Eugenia Ferreira, que habla como de esas islas montevideanas que son como esas casas donde alguien cae y en cada casa hay como un mundo, un universo especial, como de encanto. Bueno. Y en esas islas perdidas está la isla de Colón, que está al lado del Pantanoso, bueno, sobre el Pantanoso. Bueno, y en esa isla... Yo vi hasta postales, postales donde vi esas góndolas también. Claro, bueno, sí, increíble. Bueno, y en esas barcazas que estaban ahí, efectivamente, bueno, hasta ahí llega, cuando se hacen amigos, André de Badet con Delmira, que es en el taller del Aporte, porque iban a las clases de pintura. Ajá, los dos pintaban, vienen ahí, bueno. Entonces, perdón, Laporte, que después fue director del Museo de Arte Contemporáneo, o Bellas Artes, ¿no? El Museo de Bellas Artes, creo, sí. Bueno, y entonces lo que sucede es que Delmira, con toda esa potencialidad que tenía de creatividad y de todo lo que quiere hacer y de búsquedas quizás de libertad y de todo, se llega como que llega a Colón y como que estuviera capaz que en París, porque hace ese viaje en el que está una mujer libre, se puede ir a sentar, yo qué sé, en el parque, caminar, andar, es decir, tener toda una especie de espacio en el que nadie la va a censurar, digamos. Y para mí es un poco lo más importante. Y lo mismo le pasa al otro. Y también para ella, sí, que quería asomarse al mundo cosmopolita, André de Badet era la ventana, era el ingreso, sí, es la llave, es la puerta, sí, es la llave, era la prueba de que vos, viviendo en Sayago, ibas a Colón, podías estar a un paso de Francia. Y la generosidad, porque se ven las cartas, por ejemplo, de que de repente, o que le regalan sombreros, la madre, porque ellos cuidaban mucho lo que llamaban en la época la toilette, que era toda la apariencia, digamos, de vestimentaria, entonces que la madre de Badet le trae de regalo, van a Buenos Aires y le compran pieles en la peletería que se compraban las pieles la madre de Badet, es decir, hay las joyas, le regalan. Se tratan de hermanos, una y otra vez, como hermanos, hermanitos. El hermano, bueno, después hablan, ella es la hermana rubia, Andrés es el hermano rubio, y después tienen un hermano negro que entra a intervenir, que es muy interesante, que es la presencia de Ángel Falco. Entonces, el Ángel Falco, militante político, poeta libertario, como se autoproclamaba, y también se encuentra en ese ambiente donde sale de su marco familiar estrecho, de una familia de muchos hermanos. Él creo que había vivido parte de la familia en casa de unos tíos, y bueno, entonces es como una especie de dejarse ir, es decir, esa casa es como un lugar de, digamos, como de, no sé, no digo de psicoterapia, pero como de abandono, de dejarse, no sé. No, pero perdón, aparte hay una unión ahí, que vos lo contás muy bien en tu libro, de gente muy dispar. Estamos hablando, por un lado, de André de Badet, un hombre de alta alcurnia, un hombre exótico, un hombre absolutamente europeo, rubio, en fin, y Ángel Falco, un hombre proletario, él dice el hermano negro, iba vestido de negro también, anarquista, y a mí me hizo acordar todo lo que contás a cuando se juntaron Salvador Dalí, Lorca y Buñuel, por ejemplo, ¿no? Que se hicieron muy amigos, inseparables, y no tenían nada que ver uno con otro. Sí, lo que es formidable es esa especie de mezcla que se produce en el vínculo, y después hasta lo dice, bueno, no, hay cosas que no voy a decir porque digo, están en el libro, pero hay que verlas. Pero efectivamente estaba como Badet tirando a dos cuerdas, digo, porque por un lado él tenía su vínculo muy fuerte, afectivo con Falco, lo tenía también con Delmira, entonces a ellos, y interactúan también, pero se ve como menos interacción, o por lo menos no quedan trazas, digamos, escritas o que yo haya conocido, entre la intensidad de vínculo entre Falco y Delmira. No, pero se ve que Falco no la estimaba tanto como poeta, o no estaba tan fascinado como... Sí, hay una distancia, y él lo dice.
dice, como que tiene una distancia, por eso digo, en el libro está más detallado. Pero también queda esa cuestión que se mantiene durante mucho tiempo, y a su vez cuando surgen ya los problemas de Delmira cuando se va a casar con Job Reyes, y que la situación está ya más compleja por el vínculo, digamos, por toda una cuestión de celos entre Job Reyes hacia estos otros dos personajes también muy raros, muy excéntricos. Claro, Job Reyes no hablaba en francés, era un hombre rematador de ganado, y ellos por eso digo, uno era la cruda y pedestre realidad no provinciana, montevideana, y los otros eran lo cosmopolita. Sí, totalmente, y a su vez digo tanto que ya después el vínculo ese era muy evidente. Donde sí están juntos es en esas veladas a donde van al Teatro Solís, que eso es fabuloso y ya se conoce, digo, porque ya lo han publicado, lo había ya mencionado Clara Silva y estaba en la correspondencia, en los papeles y en las crónicas también de la época, esas llegadas al Teatro Solís, a donde viene el padre de Delmira, que era muy cómplice también de la hija y de Badet, y vienen al Teatro Solís y bueno, y en los entreactos ellos hacen como unas especies de, digamos, de recitales de poesía en el medio, y ya cuando llegan vienen, es decir, son los tres personajes muy extravagantes. Badet con su capa capaz que de piel y con una calza de seda, después Delmira con sus trajes y sus sombreros con plumas y no sé qué, y Falco que viene con su gran sombrero negro, la rosa roja en el ojal, la capa negra, es decir, es todo bueno, es el Montevideo del 900. Claro, era el escándalo, ese era el escándalo, sí. Aunque no hay vínculos con Julio Reisig, o no hay vínculos con Roberto de las Carreras. No, por parte de Badet, nada. Pienso que hay un conocimiento real de eso, seguramente lo tiene que haber leído. Se sabe que frecuentaba Badet la librería de Orsini y Bertani, pero no es que haya un vínculo real. Es decir, por lo menos constatado en los documentos, pero seguro que sí, porque digo, en el caso de Roberto de las Carreras era muy afrancesado. Sí, eso también, pero digo, no es que hayan, por lo menos en la correspondencia, lo que hay de archivos, hay una cosa que dice en sus últimas cartas, cuando se buscan correspondencia de Badet con Montevideo y con gente de sus amigos uruguayos, él dice en una de las cartas, dice, yo en realidad las cartas las tiro todas y de tanto conservo una. Entonces, bueno, prácticamente no hay correspondencia, lo que es lógico para alguien que viajó tantas veces, que se mudó tanto, que tuvo que dejar casas, y lo que es increíble es esa sensación de Badet de liviandad, de abandono, en el que Badet guardó quizás lo que quería mucho, como logró guardar hasta el fin de su vida un retrato de Delmira, por ejemplo, que fue de las pocas cosas que guardó. Pero las casas, la casa de Colón, cuando él se fue, le dijo a sus amigos, y eso lo relata Onetti, que dijo, mi casa es su casa, hizo una reunión, llévense lo que quieran. Y al día siguiente se habían llevado las arañas, las lámparas, muebles, libros, y tal, digo, para él no era un problema. Y lo mismo sucedió con el Jagüel. El molino del Jagüel quedó completamente abandonado, tanto que en el año 58 se procede a un remate por parte del gobierno para recuperar toda la parte, digamos, impositiva que se debía. Se hizo como una especie de remate fiscal y eso quedó completamente abandonado y nunca más se preocupó. Hay otro personaje con quien tiene también un vínculo, que es alguien que le deja a Badet en usufructo sus bienes, que es Pitamiglio. Por otra relación, sí, totalmente. No, ellos tuvieron una relación afectiva que duró mucho tiempo, y ahí es donde hay hay anécdotas que en realidad Pitamiglio dejaba su casa de Colón, donde se hizo construir una especie de castillito en el que hay una torre todavía que queda en pie, y que bueno, de ahí se iba él, es decir, Pitamiglio en una personalidad completamente dual, es decir, como que en la mañana era hombre de traje y corbata muy serio, no sé qué. Romance, capaz que había un romance. Claro, y que después se pone una capa roja y sale a ver a Badet a la casa. Y le dejan en su testamento, le deja el usufructo de sus propiedades del castillo en Las Flores y del castillo en Montevideo a Badet. Sí. Y hay cartas en las que Badet le dice a sus amigos uruguayos que todo problema que tengan para resolver, lo resuelve Pitamiglio. Y también estaba Onetti, que era muy joven, pero bueno, también se vinculó con los Badet, y él de alguna forma también, al mismo, digamos, con la misma intención, yo supongo que
Delmira, la de, por un lado, vivir en un pueblito que era casi un pueblito del oeste, digamos, ¿no? Villa Colón, digamos, por más que estaba todo este diseño que yo digo, veneciano, en fin, pero ellos vivían como en el campo prácticamente, un pueblito rodeado de campo, como era Villa Colón, y la idea de Onetti, un hombre muy admirador de la literatura francesa, de estar al lado de alguien que es un vínculo para Francia, otra ventana, otro contacto. Sí, exactamente. Fue como fue para Delmira, fue también para Onetti. Y de Onetti, efectivamente, él lo dice y lo reconoce, y hay un tono de agradecimiento muy importante, porque él relata de que los primeros libros que pudo tener en francés fueron libros y libros de cuentos ilustrados, de esas ediciones realmente que se hacían en la época, muy estéticamente lindas, y que se le regalaron, y que para él fue como su primera iniciación, siendo niño adolescente, de tener acceso a esos libros. Y de poder ir a una casa donde había una gran biblioteca, y de poder acceder a proyecciones de cine también que se hacían, llevadas adelante por un francés que tenía una máquina, digamos, portátil, que le llevaba a una sala, se instalaban, y eso era un poco el universo que había en Colón. Y se ve que el vínculo sigue, porque cuando se hace esa reunión, que es en los años 30 ya, ahí Onetti asiste a esa fiesta, digamos, en la casa de Badé, en la que Badé va a entregar a sus amigos lo que quieran llevarse de su casa. Y hay un detalle también que me lo contó Carlos Pellegrino, yo te decía fuera de micrófono, que Pellegrino conoce a Onetti, cuando estaba en el Castillito Parque Rodó, y después lo va a ver allá en Madrid, y tenían el vínculo que tanto Pellegrino como Onetti estaban vinculados a Villa Colón, ¿no? Y bueno, el que me hablaba siempre cosas fabulosas de Villa Colón era Carlos Pellegrino, y él dice que cuando lo vio en Madrid, Onetti le muestra una foto de Gilles de Badet, de André Gilles de Badet, donde está desnudo como un efebo, está disfrazado como si fuera una especie de Apolo, y en un sillón, y Onetti le confiesa que él tenía esa copia, esa foto, y la había roto por miedo a los militares, a cuando vinieron los militares, ¿no? Sí, eso es completamente posible. Ahora, toda esa foto, eso viene de una historia que todavía no he podido, me falta un eslabón. Es decir, que cuando viene Viladrich, el pintor catalán que lo trae la familia Badé al Jagüel, le ofrecen a Viladrich, lo habían conocido en Buenos Aires, que viniese a pintar en la casa de ellos ahí en el Jagüel. Entonces se instalan, él viene con la mujer, hacen cantidad de cuadros. Pero Viladrich en ese momento quería hacer un cuadro simbolista de Perseo, y le propone a Badé que sea el modelo de Perseo, y esas fotos corresponden a la preparación de ese cuadro. Ahora, termina todo en una historia bastante loca, porque en realidad pinta ese cuadro de Perseo. Hay una crónica muy buena en la prensa, en el diario El Día de la época, cuando ese cuadro se expone. José Mora Guarnido hace una descripción estupenda del cuadro y todo eso, y el cuadro es enriquecido porque deciden que van a utilizar joyas viejas que no usaba la abuela de Badé, entonces funden el oro de las joyas y lo ponen como una especie de casco que tiene Perseo, e incrustan un casco que tenía, claro, exactamente, un casco dorado, sí, bueno, casco dorado, y ese casco dorado, y encima tienen las joyas, las piedras preciosas, y se convierte como una especie de ícono realmente. Bueno, y ese cuadro, hubo 3 variedades de ese cuadro de Perseo, pero una fue ese, y Badé lo dona después al Museo de Artes Decorativas de París, que lo tengo que lograr encontrar el cuadro todavía. Y más así, cuando Juan Antonio O'Donnell publica, es decir, el hijo de O'Donnell publica las memorias de su padre, de Juan O'Donnell relata que su padre era escultor, y que le llevan un día precisamente las fotos del cuadro del Perseo de Viladrich, porque Badé quería hacer a partir del cuadro una escultura, y nunca supe si se hizo la escultura, y bueno, pero habla de la impresión que causaba en ese Montevideo, este joven rubio con el casco dorado, desnudo, en fin, y que era muy
un efebo, ¿no? Una especie Una de parte efebo. había una cuestión así con la sexualidad y había una cuestión sobre la imagen, es decir, Claro. quizás yo no sé si fue Más performativa. quizás sería consciente Bade más que los otros, pero él a lo largo, y se va a ver en el libro, en toda la iconografía que él hay, por eso también se llama El Príncipe, porque él se autorrepresentó, Claro. o se hizo representar como un príncipe. Hay un retrato de Viladrich en la que él es realmente como, sí, principesco, digamos. Hay fotos de él que están en la Biblioteca Nacional, en la que está vestido como un príncipe italiano, toscano, con un traje de seda. Bueno, y eso se reproduce siempre. Y al final es increíble porque hay una foto que está en los archivos de Austin, en Texas, y en los archivos de Valentin Hugo, y en esa foto aparece precisamente Bade, ya viejo, quizás un año antes de morir o algo así, pero está realmente con una ¿Cuándo murió? postura ¿En qué año? en 1971. Sí, 1971. Sí. Y lo que es interesante. ¿Nunca más volvió a Uruguay? No, él no ¿Por qué volvió a se Uruguay. fue? ¿En qué año? Ese fue en el. Definitivamente. Él viene. Sí, en el 38 ya no vuelve más, En el antes de la 38 guerra. no vuelve más. No vuelve más. Y ya se ha ido en el 28, como que no volvería, bueno, y él no vuelve más. Y tanto él demora muchísimo en escribir un texto precisamente de recuerdos del Uruguay, sobre todo un homenaje a Delmira, y eso lo escribe como 30 años después de su vida. Y lo que es, lo que era el Uruguay de la época, ¿no? En el 56 y en el 55 y 56, creo que fue los años exactos, la Biblioteca Nacional, el Instituto de Investigaciones Literarias, paga 2 viajes, 2 misiones especiales, una a Carlos Brandi y la otra a Clara Silva, para que vayan a entrevistarse con Bade, porque les parecía que Bade era el que detenía las últimas informaciones sobre lo que había sido Delmira y la muerte de Delmira y todo eso y el porqué, y lo van a entrevistar y pasan prácticamente, no sé si un mes Pero en esa París. entrevista la leíste? Sí, están publicadas esas entrevistas en un libro de Clara Silva sobre ella, y después me pude entrevistar con Carlos Brandi, pero bueno, ya era muy mayor y recordaba solo algunas cosas, y recordaba algunas cosas muy escandalosas de Bade que están dentro del libro, pero contaba cómo el personaje los recibió, y la gran generosidad, una gran línea de su personalidad es la generosidad. Bade es alguien que... Después aparece no lo voy a anunciar del libro, pero digo, también hay como romances con Ángel Falco, también hay, te pregunto, porque eso no lo leí, no leí el libro, de qué pasó con... A mí mencionaron el creador de Cyrano de Bergerac. ¿Pasó algo? Sí, ellos eran muy amigos, eran amigos de infancia, pero no con el creador, sino con el hijo. Con el hijo, Sí, con el hijo. con el En hijo. Francia, que era una institución, digo, ¿no? El creador de Cyrano de Bergerac, e incluso el hijo, como son los franceses, para enaltecer el valor cultural. El vínculo, él se fue con su preceptor, Bade, a Arnagá, que era la casa famosa, esa otra locura más, otra folie más, que era la casa de Edmond Rostand en Cambo-les-Bains, en el sur de Francia. Es el creador de Cyrano de Bergerac. Y él se va porque se hacen muy amigas las familias, y él va y pasa estadía, pasa temporadas, y es de la misma edad que los hijos de Rostand. Y tuvo una relación muy, de gran amistad.